Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos de veras, de todo corazón, que cada uno de ustedes esté muy bien en todos los sentidos posibles. Nosotros también, gracias a Dios, estamos muy bien. Y como siempre, en nombre de todo el equipo que trabajamos
para hacer esto posible. Muchas gracias por estar aquí, por seguirnos. Yo estoy seguro que coincides conmigo en cuanto a que esta situación de encierro ha puesto o ha sacado a la luz o ha puesto de manifiesto algunas diferencias que tenemos entre nosotros en nuestras formas de pensar y de interpretar lo que está sucediendo en el mundo. No sé si has notado eso. Últimamente es muy común hablar y platicar con los demás sobre lo que está pasando y cada quien tiene su propia interpretación y su propia opinión y su propia forma de pensar y ahí hemos podido notar y descubrir las diferencias que tenemos. Y eso es relativamente normal. Cada ser humano tenemos nuestras propias opiniones. Cada persona tenemos nuestra propia perspectiva de las cosas y en un sentido, como digo, es normal, entre comillas. Sin embargo, también hemos visto que esto suscita o ocasiona o surgen problemas cuando existen diferencias importantes entre nuestras opiniones. Se generan a veces discusiones, conflictos, fricciones importantes, fuertes, por estas diferencias de opinión, de postura, en cuanto a lo que uno entiende y ve y opina de las cosas. Y quiero citar la Escritura para compartirte este primer texto en donde el Señor nos aclara o nos da información importante en cuanto a este tema. Estoy en Romanos capítulo 14, versículo 1, en donde se nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y bueno, he platicado con ustedes, con varios de ustedes, con algunos de ustedes, una buena cantidad de ustedes, este pasaje, este capítulo de Romanos 14, que por cierto te lo recomiendo como siempre, la lectura de todo el capítulo verdaderamente es una joya. Bueno, como toda la Escritura. Te recomiendo la lectura de toda la Escritura y ya hablaré tantito más adelante de esto contigo, pero aquí se nos dice que no debemos contender sobre opiniones. Según el diccionario, una opinión, la definición dice que es idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o sobre algo. Es un juicio que hacemos, es una idea, un concepto que tenemos sobre alguna situación o sobre alguna persona. Y como nos muestra este texto, el riesgo de las opiniones es que tendemos a contender por ellas. Y aquí vale la pena revisar la definición de contender. Según el diccionario, es pelear o discutir por conseguir algo o lograr algún propósito. Esto ocurre principalmente cuando queremos que los demás piensen o actúen como nosotros, o por lo menos que estén de acuerdo con nuestra postura, con nuestro enfoque, nuestra manera de pensar o de opinar al respecto de alguna cosa. Lo fuerte de este tema y lo importante de este tema es que, según Romanos capítulo 14, versículo 2, el versículo que sigue de ahí de donde estamos, se nos dice que este tema de las opiniones es un asunto que tiene que ver con nuestras creencias. Fíjate, dice el versículo siguiente, dice: porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y hay que subrayar esta parte: uno cree una cosa, el otro cree otra cosa. Uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que no se debe comer de todo. Entonces, repito, nuestras opiniones, nuestras posturas, normalmente están sustentadas y están basadas en lo que creemos. Esta es la parte importante. Por eso es tan fuerte. Y por eso a veces nos causa tanto problema, porque tiene que ver con nuestras creencias. A veces decimos, bueno, es mi opinión, pero la opinión tiene su peso porque encierra o muestra lo que realmente creemos. Y esto se ha agudizado, como digo, con este tiempo de crisis. Y fíjate, particularmente al interior de las familias. Muchas veces incluso entre los esposos. Existen estas diferencias de opinión.
Entonces, de esta forma podemos decir que cada uno tenemos nuestras propias creencias, ¿no? Y mira, quiero citar algunos ejemplos en cuanto a la alimentación, por ejemplo. Hay quien cree que hay que tener alguna dieta en particular, hay quien cree que no hay que guardar cierta dieta o una u otra, o los grupos de alimentos, o las frecuencias en las que uno debe ingerir los alimentos, los horarios, en fin, el tema es enorme y cada persona tiene sus propias opiniones y sus propias creencias al respecto. Si hablamos del ejercicio es la misma cosa, ¿no? Cada quien tiene su propia postura en cuanto al ejercicio, si debemos hacerlo diario, si cada tercer día, si el ejercicio aeróbico es más sano y es más útil y más importante que el anaeróbico, o si el anaeróbico debe ser el prioritario, ¿no? Si nos metemos en la rama de la medicina, no, bueno. O sea, hay dos grandes vertientes, ¿no? Los que creen en la medicina tradicional o alópata y los que creen o creemos en la medicina alternativa. Y es todo un tema. Y cuando te pones a platicar con alguien, de pronto al defender tus posturas puedes caer en el error de discutir y de pelear y de contender por tu postura. Eso es algo común, ¿no? Aunado a esto, por ahí está el tema de la vacunación también. Hoy en día se está hablando mucho de eso y ya se habla de si debemos vacunar a nuestros hijos o no los debemos vacunar, y si sí, cuáles y cuántas, en fin, los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de enfrentar los problemas también, ¿no? Si debo ceder o si no debo ceder ante el jefe, ante la circunstancia, ante la situación, ante los compañeros de trabajo, cómo manejar los problemas. Es todo un universo también, ¿no? Y así podemos seguir hablando de cosas más importantes como la persona de Dios. Es increíble que en estos días de crisis las personas han expresado o expresan fácilmente, rápidamente, qué creen acerca de Dios. Si creen que Dios es, cómo es Él, su esencia, si interviene, si no interviene, si actúa, si no actúa, cómo actúa, cuándo actúa, por qué no actúa, su carácter, su forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y es impresionante descubrir cómo a veces entre los mismos creyentes, entre los mismos cristianos, cada quien tiene su propia idea de Dios. Es increíble, ¿no? Si hablamos de Cristo, lo mismo, ¿no? Ni qué hablar de Cristo, porque Cristo es todavía un personaje mucho más controversial, ¿no? Porque hablar de Dios, la gente cree en Dios en general, pero hablar de Cristo estamos hablando ya de su humanidad, de su deidad. Podemos también hablar del tema de la resurrección o de su regreso, del que tanto se habla y del que tanto hablamos últimamente. En fin, hay tanto que decir acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Podemos hablar también de la Biblia, de su inspiración, de su autenticidad, de su confiabilidad. Y cada quien tiene sus propias ideas. Es increíble, como digo, es asombroso a veces descubrir lo que las personas piensan o pensamos acerca de estos temas. Hablar de la iglesia es otro tema, ¿no? Tremendo, tremendo. Hablar de la iglesia es otro, su organización, su importancia, su interacción. Yo descubro con mucha frecuencia que hoy en día hay muchos creyentes que tienen aversión contra la iglesia. ¿Cómo por qué? Pues porque les ha ido mal, porque los han tratado mal, porque han pasado por situaciones difíciles. Pero de ahí a cuestionar la importancia que la Escritura, que la Biblia le da a la iglesia, lo que es, lo que representa, lo que significa, su función. ¡Wow! Todo un tema, ¿no es cierto? Hablar del futuro, wow, las profecías, los tiempos. Y hay muchas posturas y muy diversas en cuanto a este asunto de cómo se van a cumplir, de cuándo se van a cumplir las profecías. Podríamos hablar de cuestiones también como el ayuno y la oración, su importancia, su utilidad, la necesidad de,
Y hay, como digo, una cantidad de opiniones increíbles. Y la gente y los creyentes tienen cada quien su propia postura, ¿no? Hay personas que jamás ayunan, ni por error, o que jamás oran tampoco, que ni creen en eso, que no creen en la necesidad de orar siempre, como nos dice la Escritura, ¿no? Y otros temas como el matrimonio. No, bueno, el matrimonio es otro gran tema que genera muchas discusiones, muchas posturas distintas, muchas opiniones, ¿no? Si funciona, si no funciona, si vale la pena, o sea, hay tanto, ¿no? Y allí podríamos seguirnos, ¿no? Con la educación de los hijos, con el tema del trabajo, con el tema del dinero, de la sexualidad y, lo que me digas. Sí estás de acuerdo conmigo, ¿no? Hay una cantidad de temas gigantescos en cuanto a que cada quien tiene su propia postura, su propia percepción, su propia versión, lamentablemente, y sobre todo hablando de la situación actual, de esta crisis por la que estamos pasando, por la que estamos atravesando. Se dicen tantas cosas tan diferentes. Es increíble. Y bueno, quiero repetir este concepto una vez más. Las crisis ponen en evidencia nuestras verdaderas creencias. Es increíble, ¿no? Cuando estamos en crisis, cuando entramos en crisis, es cuando se muestra lo que realmente creemos. Entonces, este tipo de contiendas, de discusiones, de fricciones, de opiniones por nuestras creencias, tienen de alguna manera alguna conexión, como vamos a ver ahora, con esta actitud de las personas de altivez o de humildad. Normalmente una persona muy altiva, muy soberbia, estas personas que creen que su postura y su opinión es la buena y que no están de ninguna manera abiertas a aceptar o a escuchar o a recibir o a respetar la opinión distinta a la suya, la opinión de los demás, versus una persona humilde que a pesar de que tiene muy firmes sus convicciones, puede cerrar la boca, puede no caer en el juego del pleito y de la discusión y respetar las posturas de los demás, conservando la propia. Esa sería una actitud un poquito más humilde. Mira lo que las Escrituras nos vuelven a aconsejar en Romanos capítulo 12, verso 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Fíjate qué interesante. Pero a continuación dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Este versículo es una joya, hermanos. Empieza diciendo unánimes entre vosotros. El tema es gigantesco, el tema de la unidad, de mantener la unidad entre nosotros. Es un tema enorme, pero luego nos dice cómo, no altivos, porque la altivez estorba, la altivez no funciona, la altivez no sirve, la soberbia, esta actitud, dice, sino asociándoos con los humildes, dice, wow. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Este es el consejo de Dios. No ser sabios en nuestra propia opinión. Y quiero conectar esto con lo que lo tenemos que conectar, porque esta frase es un concepto, es un principio, una referencia que viene del Antiguo Testamento. Es algo que viene de allá del libro de Proverbios. Y te cito Proverbios capítulo 3, versículo 7. Ahí está, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ahí está. No seas sabio en tu propia opinión. Pero a continuación nos dice, en vez de eso, ¿qué? Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! Qué delicia, qué chulada, qué maravilla, qué belleza, hermanos. No sé si coincides conmigo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal.
Aquí se nos dice claramente que en lugar de ser sabios en nuestras opiniones, temamos a Dios. Es decir, que debemos temer a Dios en lugar de ser sabios en nuestra propia opinión, entendiendo que una opinión es un juicio que hacemos. Es un juicio que hacemos de los demás, de su opinión, de su postura, de su creencia. Es un juicio que aquí se nos está recomendando que en vez de eso temamos a Dios. Es decir, que nos concienticemos de que Dios está ahí, que Dios conoce todo, que Dios sabe todo, que Él ve todo, que Él entiende todo, que aún las cosas que quedan en el interior, las intenciones del corazón, aún esas cosas el Señor las tiene presentes. Mira, comparto 1 Corintios 4. Dice, así que no juzguéis nada, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzgues nada antes de tiempo. Interesante esto con la conexión que tiene con la definición de lo que es una opinión. Es un juicio, es una creencia. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. El Señor viene. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjate, mi hermano, en este sentido, aquella frase de solo Dios sabe, ¿la has oído? Que usamos a veces caprichosamente, ¿no? Es verdadera, es una frase verdadera, porque realmente, solo Dios sabe. Y quiero darle un giro a esta frase. Solo Dios sabe, me refiero a que solo Dios sabe. La sabiduría de Dios y lo que nos ha revelado Dios en las Escrituras es lo que debemos creer. Es el consejo de Dios para cada tema. Para cada tema. Chécate el versículo siguiente, ahí en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 6. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¡Wow! Fíjate, el versículo 5 nos invita a ser temerosos de Dios, a estar conscientes que Dios puede ver lo oculto, Dios puede ver las intenciones de los corazones, Dios puede ver lo profundo, Dios sabe todas las cosas, no hay nada que se esconda de su presencia. Pero el versículo 6 nos dice, oye, necesitamos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Porque de otra manera, si no nos sujetamos y nos apegamos a lo que está escrito y a no pensar más que eso, entonces fácilmente, por esa diferencia que pudiéramos mostrar, nos podemos envanecer unos contra otros. Wow. Dice, qué interesante que dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Mira la definición de envanecerse. Dice, provocar o infundir soberbia o vanidad en otro. Qué interesante, caray. Provocar o infundir soberbia o vanidad en otra persona. O en uno mismo. Al envanecerse. Por eso necesitamos las Escrituras. Por eso necesitamos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y este es un concepto tremendísimo. Es un concepto enorme, es un concepto importantísimo. El entender que debo sujetar mis pensamientos, mis creencias, mis opiniones a las Escrituras. A lo que Dios nos ha revelado. Porque sí, efectivamente, solo Dios sabe. Solo Dios sabe, uno no sabe. Cuando analizamos cada tema y las posturas y las diferencias de opinión de cada una de las cosas que mencioné antes y de otras que pude no haber mencionado, muchísimas otras, ¿cómo saber? ¿Cómo saber? Una persona humilde es una persona que dice, realmente yo no sé, no puedo saber.
Quien sí sabe es Dios. Él sí sabe. Él sí sabe, Él sí entiende, Él conoce, y eso me llena y me satisface. No tengo yo que juzgar de tal forma que me envanezca contra otro. Y ve la palabra contra, esa palabra ahí está. Habla de una contienda, habla de un conflicto, habla de un pleito, habla de un enfrentamiento, de una confrontación. Y ese es el tema, ese es el problema. Cuando tú te crees muy sabio en tus opiniones y estás ensoberbecido por tu postura, vas a tender a chocar y a contender y a pelearte con los demás. Entonces, ¿cómo saber si estoy bien o mal? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué produce esta plática? ¿Qué produce esta diferencia de opinión? ¿Un conflicto, un pleito, un agarrón? Algo anda mal. ¿Sí coincides? Algo anda mal. Hay que basarse en el resultado que obtengo. Se vale y es muy padre expresar nuestras posturas, nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestras convicciones. Cada quien tiene las suyas y está padrísimo, pero si el resultado es un pleito, algo anda mal. Necesitamos reorientarnos, necesitamos aprender a limitar nuestra forma de pensar a las Escrituras. Es lo que está diciendo aquí. Y por eso quiero volver a recomendarte y insistirte y casi suplicarte que tengas un plan de lectura diario. Que tengas un buen plan de lectura diario. No un planecillo ahí que lees la Biblia cada 4 o 5 años. No, por Dios. No, por favor. No. Necesitas un plan de lectura sano, algo verdadero, algo que realmente te lleve a leer la Biblia por lo menos una vez completa cada año, por lo menos. Y es muy poquito. Son 3 capítulos diarios. Si lees 3 capítulos diarios, en un año lo acabas. Es mucho tiempo. Tomarte 365 días para darle una lectura a la Biblia es demasiado poco. Pero bueno, por lo menos hay cristianos que no tienen ni siquiera eso y que no leen todos los días las Escrituras. Me acaba de llegar un video que no te voy a mostrar, que no es necesario, pero te platico que hay un video de unos estudios que acaban de hacer unos investigadores en donde determinaron los beneficios que tiene la lectura continuada de las Escrituras, de la Biblia. Cuando una persona rebasa los 4 días a la semana, obtiene una cantidad de cambios en su mente y en su personalidad increíble, por solo leer las Escrituras. Y claro que tiene sentido. Claro que tiene sentido. Porque eso dice la Biblia de sí misma. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando las palabras de Dios penetran por tus ojitos, por tus oídos, si la quieres oír grabada, porque también hay Biblia en audio, cuando penetran tu mente, tu corazón, te van a cambiar, te van a transformar. Por favor, lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Cómo vas a aprender a no pensar más de lo que está escrito si no sabes lo que está escrito? Si no conoces lo que está escrito. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Y mira, quiero mostrarte la importancia de leer diario. Vamos a hacer 2 ejercicios, a ver si estás de acuerdo. 2 ejercicios. Ejercicio número 1. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 2. Vamos a leerlo juntos. Y quiero que te des cuenta o que trates de darte cuenta de la cantidad de verdades que se nos dicen aquí y que si las adoptamos, vamos a disfrutar y a experimentar lo contrario de una contienda. Y quiero mencionar esto, es una delicia cuando te sientas a platicar con alguien, con algún hermano, y coincides con él en base a las Escrituras. Cuando descubres que tu hermano y tú, los dos, tenemos la misma postura y creemos igual, creemos lo mismo, porque los dos pensamos lo que está escrito ahí. Los dos creemos lo que está escrito ahí.
Es una delicia. No sé si lo has vivido, si te ha pasado, si lo has experimentado. Es una maravilla. Cuando yo tengo un par de hermanos con quienes platico mucho y hablamos de cosas de la Biblia. Y es una maravilla cuando después de un rato de estar charlando te das cuenta que estás de acuerdo. Que no hay desacuerdo, porque creemos igual, creemos lo que dice la Escritura. Es una maravilla. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Filipenses 2, versículo 1. Y fíjate bien lo que dice aquí la Escritura. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Por cierto, hoy en día muchas personas que están perdiendo familiares, que están perdiendo sus negocios, su economía, etcétera, necesitan consuelo. Consuelo dice, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Qué? Sintiendo lo mismo. ¿Se puede sentir lo mismo? Claro que sí. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Wow, otra vez la vanagloria ahí, ¿verdad? La soberbia, el orgullo, a la basura. Antes dice bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué actitud? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Preocúpate por escuchar. Hay o habemos personas que no dejamos hablar a los demás. Y que no nos interesa oír la opinión de los demás. Solo quiero exponer la mía. La mía es la buena. Y no estoy abierto a escuchar y a considerar, decir, ese es tu punto de vista, qué interesante. ¿Sí me explico? Pero dice, considerando a los demás como superiores. Respetando, dándole lugar a la persona, al otro como alguien que seguramente sabe más que yo. Seguramente sabe mucho más que yo. Versículo 5 dice, haya pues, fíjate, ¿de dónde sale esto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué texto. Y aquí nos encontramos el segundo ejercicio que propongo. Ya leímos juntos, ahora propongo que hagamos lo que dice ahí. Fíjate, dice, y aquí no sé cómo le va a hacer allá atrás nuestro hermano con la cámara, pero dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y yo puedo decirte aquí enfrente de ti que Jesucristo es el Señor. ¿Podrías hacerlo tú ahí conmigo, en tu casa? Un ejercicio sencillo, a partir de lo que leo en las Escrituras. Estoy leyendo la Escritura que me dice que en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla y que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Mi lengua lo confiesa, lo confieso con mi lengua. Sencillo el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí ves cómo podemos dejarnos mover por las Escrituras y podemos hacer caso de lo que nos dicen las Escrituras? Imagínate que hacemos el ejercicio todos juntos y que de pronto aquí 4 o 5 de los que estamos nos arrodillamos y confesamos con nuestra lengua. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Sencillo. De eso estamos hablando. De aprender a no pensar más de lo que está escrito. Aquí está escrito y yo hago lo que está ahí porque ahí está escrito y punto. Por eso leemos la Biblia y por eso necesitamos leer cada vez más la Biblia. Entonces quiero concluir, termino con esto. De nuevo, el temor de Dios. Wow. Vuelvo a citarte.
Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No te aferres. No te aferres, como dice de Jesús, que no se aferró al ser Dios, sino que se hizo hombre, cambió, se dio, se sacrificó, se entregó. No te aferres a tus opiniones, no te enterques, teme a Jehová. Teme a Dios, teme al Señor y apártate del mal. Y el versículo 8 nos revela una cosa impresionante. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nos traerá beneficios a la salud. Sí. Hoy que está tan de moda el tema de la salud y las medicinas. ¿Qué hace una medicina? Recuérdame. Sana, ¿no? Te sana de una enfermedad. El temor de Dios te sana de la enfermedad, de la soberbia y del orgullo. Y de las contiendas y de las opiniones radicales que tienden a confrontarte con los demás. El temor de Dios sana, dice, será medicina a tu cuerpo. Nuestros cuerpos son profundamente afectados cuando tememos a Dios, cuando tememos al Señor. Es refrigerio para nuestros huesos. Un refrigerio es un tentempié, como se dice por ahí. Es un alimento que se toma entre comidas. Eso es un refrigerio. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El beneficio de temer a Dios es increíble. Te lo digo. ¿Quieres estar más sano? ¿O quieres estar sano? Teme a Dios. Si temes a Dios, te va a cambiar la vida en todas las áreas. Todo va a cambiar en tu vida cuando temes a Dios. Va a cambiar tu forma de alimentarte, tu forma de hacer ejercicio, tu forma de trabajar, tu forma de gastar el dinero, tu forma de hablar con los demás, tu matrimonio, tu trabajo, tu economía, tu sexualidad. Todo, absolutamente todo va a ser tocado y afectado por el temor de Dios, por la presencia de Dios, por esta conciencia de la presencia de Dios. Cuando estás consciente de la presencia de Dios, no hablas igual, no ves igual, no contestas igual, no piensas igual. Todo cambia en tu vida. No gastas igual, no comes igual. Todo es tocado y profundamente afectado cuando temes a Dios. Y por supuesto, todo esto trae beneficios en tu cuerpo, en tu salud. Listo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias muchas gracias por tu palabra y por tu presencia, Señor. Queremos pedirte que nos enseñes a no pensar más de lo que está escrito y que nos enseñes la importancia de estar pegados a tu palabra y de leerla y de leerla y de leerla y de seguirla leyendo y de meditarla y de escudriñarla y de analizarla y de revisarla y de memorizarla. Por favor, Señor, por favor, yo te ruego que nos toques en este sentido y que nos muevas. Que nos abras los ojos del entendimiento para que nos demos cuenta de la importancia que tiene aprender a no pensar más de lo que está escrito, Señor, y en vez de ser tan sabios y tan creídos, tengamos la humildad de reconocer que solo tú conoces lo profundo, solo tú conoces lo oculto de las tinieblas, solo tú conoces las intenciones de los corazones, Señor. Y entonces no tengo yo por qué juzgar a nadie, porque solo tú sabes, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Y yo te ruego también, Señor, que si hay alguien por ahí que nunca se ha entregado a Jesucristo, que le toques, que le convenzas, que le mueva, Señor, a arrepentirse profundamente y entregar
su vida a Jesucristo y poner su fe y su confianza en el sacrificio de Jesucristo. Porque como leíamos, Señor, el Señor viene. Y algunos no están listos, no están preparados. Toca a estas personas, Señor. Que todos estemos listos, que todos estemos preparados para ese momento cuando nos encontremos contigo. Te lo pedimos todo esto, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo y en persona. Bendiciones. Espíritu de Dios, que en toda la creación paseas en esplendor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. Toma tu lugar en mi interior. Haz a Jesucristo mi pasión. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable. El gran yo soy, el Rey Jesús, tu gloria es inmensurable. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás.